Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente, esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso. Con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Radio Caput. Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las En mañanas. Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un pueblo sin piernas pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En este lugar En Caput.
¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono de su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave en Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahora, en este momento, estamos saludando a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Caput. Pero también ya les dejamos el saludo a todos los que luego nos van a saludar a través de la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, a los que nos van a saludar luego a través de la 97.5 RPD Radio Noverá en la provincia de Misiones, y a todos los amigos que también nos están escuchando, o nos van a estar escuchando, a través de Radio Pista Urbana. En los controles, como siempre, en este Mundo en Clave, que lo que intenta es ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Como siempre, en los controles está Martín Loza y al lado mío, Larry Levy. ¿Cómo va, Larry? ¿Qué dice usted, señor Hugo Gulman? Aquí estamos, paseando por el mundo, aunque sea imaginariamente y aunque sea leyendo y enterándonos nosotros también de algunos lugares, como de este que tiene esta música. Tình nghĩa là nhất, anh em là nhất, người thật làm việc thật, bản năng sống luôn chất, không ai quá nổi bật, nhưng tôn trọng lề luật, mọi thứ đều có thể lật nhưng danh dự không thể để mất. Và đó là anh em tao, đó là anh em tao, những thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao, không quan trọng nó từng thế nào, hiện tại khốn đốn ra sao, sống không hèn đầu luôn ngẩng cao thì Ahí está, Martín Loza. Qué incógnito. Martín Loza, que es músico también, dice, en todo el mundo hay hip hop. Sí, en todo el mundo hay hip hop. Y cada uno, en cada país, como muchas veces lo hemos comentado aquí, es con las características propias del lugar. Siempre, o casi siempre, hablando de la realidad. Y a veces con expresiones, por lo menos a través de los videos, con cierta violencia que denota lo que pasa en determinadas capas donde habitualmente suena el hip hop, ¿no? Es en la capa urbana, digamos, ¿no? En la violencia urbana. Tal cual. Y esta música proviene de un país, obviamente, que tiene un idioma que creo que muy poca gente lo debe hablar acá, pero que su bebida por excelencia, justamente, es el café, ¿no? Es el café porque es el segundo exportador de café del mundo. Esto es como una ayuda, como para que algunos que conocen del tema sepan más o menos por dónde estamos rumbeados, ¿no? Y hay muchas variedades de café, como en otras bebidas también, como decir, bueno, en la cerveza o en otras bebidas que también hay una variedad enorme. Y tienen también, sumamos una ayuda, escuchamos música y le sumamos otra ayuda. anh em toàn là ai, là thằng xem trong tình thân, anh em toàn là ai, là thằng luôn sống bình dân, anh em toàn là ai, là ai là ai. Otra bebida que justamente se hace también con café, mirá qué curioso esto, se llama egg coffee, es decir, café con huevo.
y se mezcla huevo batido con mantequilla, con leche, con queso y, por supuesto, con el café. Y así se bebe, ¿no? Una bebida espesa y con algunos sabores. Bueno, a todos esos sabores nosotros estamos acostumbrados, pero no a esa mezcla, justamente. También, curiosamente... Es como un serenito de café. También a esa mezcla, esto no te va a parecer tan serenito, en lugar de hacerlo con café, lo hacen con cerveza. Es para emborrachar a los pibes, sin ninguna duda. Y bueno, ahora si les parece, Larry, contanos, ¿de qué estamos hablando? En fin, bueno, las recientes elecciones europeas cerraron con un marcado guiño hacia la derecha, o más aún, hacia la ultraderecha. Y pone de manifiesto el agotamiento de los sistemas representativos democráticos occidentales que se impusieron después de la Segunda Guerra Mundial y que brindaron a Europa el conocido bienestar de los últimos 60 o 70 años. Claro que esa democracia liberal de la Europa culta se construyó sobre dos ejes. Uno fue la sumisión al proyecto de crecimiento estadounidense y, en segundo término, apretar las clavijas sobre las posesiones de ultramar en África, en Asia y en América Latina. Pero a la par de esa conquista de bienestar, a costa de explotar a sus colonias y a sus colonizados, comenzó un proceso de resistencia que con matices y tiempos diferentes se volvió como un boomerang sobre los colonizadores. La resistencia del norte de África, la América Latina en armas y en Asia las guerras por la independencia pusieron a Estados Unidos y a sus satélites europeos en situaciones de complejidad que por lo general se intentaron solucionar por la vía militar. Algunos de los movimientos anticolonialistas fueron derrotados, aplastados y liquidados, pero uno de los mojones más importantes y emblemáticos de la resistencia victoriosa contra el invasor occidental lo simbolizó la Guerra de Vietnam. Quienes vivimos aquí en América Latina los procesos de resistencia de los años 70, sabemos muy bien el valor que constituyeron los combatientes vietnamitas como ejemplo de perseverancia y estrategia frente al bestial invasor occidental. La imagen del último helicóptero despegando de la Embajada de Estados Unidos en Saigón se convirtió en la foto de la victoria de la resistencia. Vamos a Vietnam. Bien, esta es la introducción que Larry hacía acerca del país que estamos abordando hoy y que tenía también esta música que recién escuchábamos. Y para hablar de Vietnam, tenemos en línea a Gastón Fiorda, que es periodista, es autor del libro Vietnam, Genealogía de la Resistencia, y esto no figura en el currículum, pero lo digo yo, reconocido como gran compañero por todos sus compañeros de trabajo en Radio Nacional. Gastón, ¿cómo te va? Aquí Hugo Gulman y Larry Levy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por la presentación y en la última frase. Es así, vos y yo sabemos que es así. No, bueno, no queda bien que yo lo diga, pero me halaga mucho que vos lo digas, la verdad. Está bien. Sí, gracias, muchas gracias por eso. Al contrario. Gastón, bueno, hoy nuestro programa se dedica a Vietnam y nos pareció que vos eras la persona adecuada como para conversar y de entrada te preguntamos, ¿cómo está hoy Vietnam? Bueno, Vietnam hoy es un país, si se quiere, de socialismo de mercado, ¿no? Hay una búsqueda hace rato, o sea, te escuchaba la introducción y la reminiscencia de la guerra, eso es parte de la historia, la parte central de la historia de Vietnam,
Pero lo cierto que a mediados de los 80, en el marco de un congreso del Partido Comunista, se adopta una decisión que fue clave para entender el Vietnam actual, que es el programa del Doi Moi, que se llamó, programa que traducido se puede decir como de renovación, de apertura de Vietnam al mundo. Hasta entonces solo comercializaba con China la Unión Soviética y los países de Europa del Este, todos países vinculados al comunismo, país muy cerrado el de Vietnam, con nula presencia de capital privado o emprendimiento privado dentro de el propio país, incluso en la ciudad de Ho Chi Minh, la ex Saigón, donde había quedado reminiscencia de capitales franceses, estadounidenses, británicos y australianos, todo había sido expropiado y manejado por el gobierno central de Hanoi y por el Partido Comunista. Bueno, eso se rompe, ese esquema cerrado que tenía, y se da una apertura de un acercamiento hacia occidente de Vietnam. Comienza a haber presencia de capitales extranjeros en sectores claves de la economía, producción agraria, infraestructura, producción también de minerales, extracción de petróleo, de pesca, un desarrollo y además un acercamiento de Vietnam a los organismos multilaterales, entra a integrar Naciones Unidas, se suma a la OCDE, y empieza a firmar tratados de libre comercio. Hoy Vietnam es uno de los países con más tratados de libre comercio firmados, bilateralmente con otros países o con distintos bloques, ¿no? Uh-huh. Gastón, una pregunta al respecto de esto de la economía. ¿Es un poco parecido a China de determinado el sistema económico por el Estado? Es decir, con un gran control del gobierno vietnamita. Sí, no, el Estado, el Partido Comunista, allá es casi una frontera muy difusa, ¿no? El Partido Comunista y el gobierno, de hecho, uh-huh. No hay dudas que es más importante. Hay tres figuras de poder, si se quiere, en Vietnam. Una es el presidente, que vendría a ser un canciller, que es una figura más diplomática, casi decorativa, que tiene hacia afuera, ¿no? Vietnam. Después está el presidente de la Asamblea, que sería una especie de primer ministro, a la vieja escuela parlamentaria europea, y después el que verdaderamente tiene peso y toma las decisiones es el secretario general del Partido Comunista. Esto es lo que finalmente termina hoy vinculando el sector privado con el sector público. Hay una única cámara empresaria, que es una cámara que nuclea todos los sectores industriales y productivos, que está manejada por el Partido Comunista, y que regula todo lo que tiene que ver con la plusvalía, con las ganancias del sector privado. Los sectores energéticos estratégicos son manejados fundamentalmente por el Estado, aún con capital privado. Regula todo, pero con márgenes de ganancias, con ciertos beneficios impositivos para, por supuesto, acercar inversión privada externa a Vietnam. Vietnam y hay mucha parecido. ¿Y hay mucha inversión? Hay mucha inversión. Vietnam viene creciendo, salvo el año de pandemia, pero si uno toma y analiza los números macroeconómicos de Vietnam, crece a una razón del 6 al 7% en los últimos 15 años. Fenómeno sostenido que explica también el pase de sectores de marginados o de vulnerabilidad a sectores medios de casi la mitad de la población. Hoy Vietnam es una población de 100 millones de habitantes, donde solamente hay un 3,4 o 3,5 o 4% de pobres. La verdad que ha crecido mucho Vietnam, ha crecido con inclusión. Por supuesto que hay injusticias, y por supuesto que hay nichos de corrupción dentro del propio gobierno. Es un sistema unipartidista y la no alternancia genera focos de conflicto y de corrupción, pero también permite planificaciones a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Políticas que básicamente se piensan para 20, 30, 40 años, ¿no? Pero lo interesante, Gastón, es que ese crecimiento redundó en el bienestar del pueblo. Porque hablar hoy de un 3-4% de desocupación o de pobreza me parece que
a vista de lo que se está viendo en muchos otros países, es casi elogiable, ¿no? No, y sin perder de vista que para mediados de los 70, en el 75, cuando ustedes hacían el raconto histórico, después del 30 de abril de la victoria definitiva, Vietnam había quedado literalmente en ruinas, pero literalmente en ruinas. Todo lo que era hasta ese momento Vietnam del Norte había quedado a escombros, producto de los bombardeos reiterados de la Fuerza Aérea Norteamericana, y todo lo que era hasta ese entonces Vietnam del Sur, inutilizado por los agentes químicos, todas las napas de agua contaminadas, los bosques depredados, inhabilitados para la agricultura, los campos porque habían estado sembrados por minas. O sea, desde ese lugar viene Vietnam, de un lugar donde más de 4 millones de civiles perdieron la vida, donde todavía hoy siguen naciendo generaciones de chicos con malformaciones o enfermedades producto de los agentes químicos. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en Vietnam y charlar con ellos, todavía con ex sobrevivientes afectados por el agente naranja. Las consecuencias de la guerra son palpables en la Vietnam de hoy. De ese contexto, hoy tenemos un país que crece, que es el quinto o el sexto socio comercial con Argentina. Argentina tiene una balanza comercial muy favorable de más de 2.000 millones de dólares y donde sin ningún tipo de dudas es una de las grandes locomotoras que tiene el sudeste asiático, ¿no? ¿Qué le vendemos? El 90% de nuestras ventas es agroindustria, alimentos o alguna elaboración primaria de elementos de materia prima vinculadas a la agroindustria. Después vendemos algunas otras cosas que tienen que ver con vino, con yerba mate, que hace un par de años entró, pero muy poco más que es, exportaciones de envergadura, ¿no? Claro. Y nosotros importamos mucha tecnología. Allá están asentadas las grandes fábricas de Samsung, de iPhone. Te iba a hacer esa pregunta porque es sumamente importante para captar un poco también lo que pasa con nosotros. ¿Quiénes son allá las empresas multinacionales que invierten y no invertirían acá si se los controla un poquito más? Bueno, allá tenés, en Vietnam es una de las mecas textiles del mundo. Convengamos que más allá del crecimiento, los niveles de ingreso son todavía inferiores a los nuestros, y eso que nosotros tenemos ingresos que están laguneando, ¿no? O sea, en una situación de crisis. Pero en Vietnam todavía están por debajo de los niveles, son ingresos medios bajos, y es verdad que la situación laboral genera a veces determinadas situaciones de cierto abuso por parte de esas grandes empresas. Pero, por ejemplo, vos, la textilería, tenés todas las marcas, no sé, Louis Vuitton, Armani, Bulgari, bueno, todas las que a vos se te ocurran, que son grandes marcas, tienen fábricas allá. Todo lo que es tecnología, iPhone, Microsoft, Samsung, están todos allá también. Bueno, hay mucha... lo que pasa es que también geopolíticamente a Vietnam tiene un demonio cerca, pero que le trae beneficios, como es China, ¿no? China tiene esa actitud imperialista, ocupa a veces islas o territorios que Vietnam lo reclama como propio, es una amenaza permanente para Vietnam, lo ha sido a lo largo de toda su historia, porque China ocupó por más de 1000 años los territorios de Vietnam, de toda la península de Indochina, pero también tiene las consecuencias y goza de rebote las empresas que a lo mejor se pelean con Xi Jinping, por ejemplo, Samsung se fue en plena pandemia porque China estaba totalmente cerrada y Vietnam ofreció una plataforma impositiva más beneficiosa para Samsung y se trajo esa terrible compañía para Vietnam. Así con otras cosas, ¿no? Gastón, ¿y cómo es el vínculo actualmente entre Vietnam y Estados Unidos? Es muy bueno. La verdad que es muy bueno. Si uno tiene en cuenta que los últimos 5 presidentes de Estados Unidos fueron a Vietnam en calidad de visita oficial, y de todos los partidos, o por lo menos demócratas y republicanos. Fue Bush, fue Obama, fue
Trump, fue Biden, fue Clinton. O sea, todos los últimos 5 presidentes de Estados Unidos fueron a Vietnam, y además Vietnam fue el lugar de encuentro de aquella cumbre entre Donald Trump y el líder de norvietnamita. En esa cumbre, y también se encontraron en Vietnam presidentes de Estados Unidos con el de China. O sea que comercialmente, y uno cuando va a Vietnam se encuentra con las grandes marcas, ¿no? Hasta McDonald's, Starbucks, lo que se te ocurra, está ahí. O sea, Estados Unidos lo que no logró con las armas lo logró con el capitalismo, con el dinero. Decime, ¿y cuál es la relación actual con el problema de Rusia y Ucrania? ¿Con quién se identifica Vietnam? Bueno, tienen ahí casi una especie de vínculo histórico con la Unión Soviética. La Unión Soviética fue uno de los principales sostenes de logística y de armamento que tuvo Vietnam para enfrentar primero la amenaza francesa y después la norteamericana. O sea que a priori uno podría decir que abiertamente no lo van a decir, pero subterráneamente uno sabe que Vietnam se inclina más por la defensa de Rusia que por la de Ucrania. Pero como, por ejemplo, tiene una situación similar entre Taiwán y China. Si bien no reconoce las dos Chinas, no reconoce que Taiwán sea un país independiente de China, mantiene vínculos comerciales y diplomáticos con lo que sería el agregado comercial de Taiwán en Vietnam. O sea, Vietnam aprendió a jugar en el tablero mundial, sabe que hay dos realidades, por supuesto que tiene preferencias por una de los dos sectores, pero tampoco hace pública esas preferencias, como la mayoría de los países que no son Europa o potencias a nivel mundial, ¿no? Entonces mantiene un equilibrio por la zona que ocupa, porque también tiene a China, tiene más de 1000 kilómetros de frontera con China, y porque sabe que, bueno, los necesita a todos. El principal socio comercial de Vietnam es China, y el segundo es Estados Unidos. Ajá. No puede tampoco hacerse... Y un factor en crecimiento en la zona que son los países del sudeste asiático. ¿Cuál es la relación y cuál es la importancia geopolítica de Vietnam dentro del marco de los países del sudeste asiático? Es clave. Yo creo, y ya no hablando de Vietnam, hablando de Argentina, Argentina tiene que entender que los países del sudeste asiático, la ASEAN, son 10 países, es clave para la Argentina. Es un mercado de 700 millones de habitantes, donde la Argentina, y prácticamente casi todos, en emergencia alimentaria. Y nosotros, productores de alimentos a nivel mundial, ahí Argentina tiene que hacer foco. O sea, Argentina tiene que empezar Te paso a el teléfono de Mondino, ya mismo te paso el teléfono de Mondino. Eso lo vengo sosteniendo hace rato, que Argentina no tiene que mandar, algunos hacen bien el trabajo, no tiene que mandar embajadores diplomáticos de carrera, que está perfecto. A Vietnam hay que mandar un embajador de la política que entienda el rol clave que ocupa la ASEAN a nivel mundial, con un mercado de 700 millones hipotéticos consumidores de las cosas que producimos los argentinos. Es decir, y dentro de esa comunidad, Vietnam es una de las locomotoras junto con Tailandia. Después está Singapur, que es una especie de locomotora financiera. Ahora, productiva, industrial, Vietnam es un gran tigre del sudeste asiático, y la ventaja que te da la ASEAN por su estatuto, vos comercializás con uno. Argentina tiene un trato preferencial con Vietnam, es un socio calidad casi de hermandad. ¿Por qué? Porque después de Cuba, Argentina en el 73 lo reconoce a Vietnam como país independiente, 2 años antes de su independencia definitiva, o sea, con presencia todavía norteamericana en el territorio. Eso le da un vínculo preferencial que después se traduce en aranceles preferenciales. Por eso tenemos tanto intercambio comercial. Ahora, si vos comercializás con un país de la ASEAN, esa tasa preferencial se te aplica para los otros 9 países. O sea que Argentina, incluso teniendo esa ventaja, todavía no termina de aprovechar ese gran mercado que es los 10 países del sudeste asiático, que son claves, y donde Vietnam ahí es uno de los principales países. Es como si fuese
Argentina o Brasil para Sudamérica, para poner un ejemplo que entendamos, ¿no? En ese sentido, nuestro nuevo gobierno no generó ningún retroceso en el vínculo puntualmente con Vietnam como lo hizo con otros países. No, de hecho, no recuerdo la fecha, no sé, creo que fue en abril, no recuerdo bien exactamente la fecha, o marzo, estuvo Diana Mondino, estuvo allá en Vietnam 3 días, habló muy bien del vínculo entre Argentina y Vietnam, habló muy bien de Vietnam, a los vietnamitas les encanta que hablen muy bien de ellos, y eso termina tenemos muy buenas relaciones, 50 años, el año pasado se cumplieron 50 años del inicio de las relaciones diplomáticas, y se sostienen a distinto nivel, por supuesto la principal es la comercial, pero a nivel presidente nosotros, salvo Alberto y ahora Milei, tanto Cristina como Macri fueron a Vietnam, y de allá también vinieron máximas representaciones políticas, y después los vínculos de cancilleres se dieron. Santiago Cafiero estuvo en Vietnam varios días, y ahora estuvo Diana Mondino. O sea que el vínculo político, el vínculo comercial y el vínculo histórico hacen que las relaciones excedan cualquier gestión, ¿no? Y en eso me parece que se entendió, el gobierno nacional entendió rápidamente, y después porque es un socio clave, lo decía hoy al comienzo, ¿no? Quinto, sexto socio comercial de la Argentina. Gastón, yo soy setentista, tanto como Hugo, y nos queda la imagen histórica de la victoria de la guerrilla vietnamita frente a los yanquis. ¿Qué queda de esa épica en la conciencia pública hoy en Vietnam? No, está súper presente. Yo tuve el año pasado varios meses allá entrevistando a sobrevivientes, funcionarios, ex miembros del ejército. Por supuesto que han pasado generaciones y eso ha marcado hoy otra agenda, ¿no? Vietnam es la guerra, pero incluso como política oficial quieren dar vuelta a la página y decir, bueno, también somos otra cosa, ¿no? Pero está en cada rincón, en cada calle, monumentos. ¿El trato en la calle cómo es? El trato, digamos, de la convivencia. ¿El vietnamita? Sí. La vida de Vietnam transcurre en la vía pública. O sea, se cortan el pelo en la calle, todo el tiempo en la calle juntada, no sé, las reuniones, la comida, las charlas, pasa en la calle, hay una cosa comunitaria. Usan poco el WhatsApp entonces. Sí, es verdad, son muy sociables, son muy agradables al vínculo, muy curiosos. Y después, qué sé yo, le envidio muchas cosas a los vietnamitas, están muy orgullosos de su historia. Hablan de ellos en primera persona del plural. Cuando vos le preguntás a alguien, por más que le hagas una pregunta puntual y le decía, che, ¿a vos te gusta comer con picante? Y te dicen, bueno, nosotros los vietnamitas solemos comer con picante. ¿Viste? Eso la verdad que me genera envidia, ¿no? Están muy orgullosos de ello como pueblo y la unidad que han tenido frente a la adversidad y de dónde han salido y a dónde van. Y están muy orgullosos de lo que están construyendo. Por eso cuando desde aquí, desde nuestras categorías occidentales, desde nuestra propia concepción de democracia, te dice, bueno, pero ¿qué clase de democracia es la vietnamita? Que hay un solo partido, no hay elección directa de autoridades. Bueno, son categorías que nosotros mal usamos para analizar otros fenómenos sociales e históricos. Lo de ellos se debe entender desde otro lugar. Ellos se hacen otro tipo de planteo. La representación la entiende desde otro lugar, ¿no? Por eso hay que analizar primero categorías propias, en este caso fenómenos sociales propios de Vietnam, para hacer tan a la ligera conclusiones, ¿no? Te hago la última pregunta. Estamos más que excedidos en tiempo, pero me gustaría conocer esto. ¿Cómo es más liviana la pregunta? ¿Cómo es turísticamente? ¿Es lindo? ¿Reciben bien al turista? Me imagino que debe haber muchas playas por la cantidad enorme de costa que tienen. Bueno, el turismo hará unos 6, 7 años se transformó en una de las
de uno de los principales sectores, generaciones de divisa. Antes lo tenían como secundario y ahora hace 10 años, la última década, han traído inversiones muy fuertes, tienen unas playas hermosas, similares a las de Indonesia o de Tailandia. No las tenían desarrolladas, pero hoy encontrás las grandes cadenas de hoteles, están apostados también en Vietnam, con shopping, con autopistas, con los famosos all inclusive, restaurante con comida internacional. Tienen grandes lugares bellísimos, quizás no tan explotados todavía desde la infraestructura. Es medio salvaje y rupestre todo lo de Vietnam, pero yo recomiendo, pero fervorosamente. Es caro el pasaje, es literalmente ir del otro lado del mundo, pero estar allá, Vietnam, es barato y es una experiencia maravillosa, y los vietnamitas son muy hospitalarios, muy cálidos, muy cordiales. Es una experiencia única que creo que el que fue a Vietnam nunca se arrepintió de haber ido. Mira vos. Gastón, te agradecemos muchísimo este diálogo. La verdad que fuiste más que ilustrativo, ¿no? Con todo lo que nos estuviste comentando. Bueno, agradezco la invitación y bueno, cuando quieran hablar de Vietnam, para mí es un placer. Podría estar todo el tiempo hablando de Vietnam, me apasiona bastante el tema. Así que nuevamente gracias por la invitación. Al contrario, y así lo transmitiste, se notó la pasión. Te mandamos un abrazo muy grande, Gastón. Abrazo grande para los dos, cuídense. Gracias. Gastón Fiorda es periodista y es autor del libro Vietnam, Genealogía de la Resistencia. ¿Vamos a la pausa? Vamos, es tarde, pero vamos a la pausa. Porque después de la pausa me gustaría hacer hincapié en algunos de los puntos en los que Gastón hizo mención, porque me parece sumamente importante. A mí me parece que él habló de las categorías con las que se analiza la política y las representaciones en esos lugares. No es la primera vez que aparece el tema aquí en Mundo en Clave con respecto a cómo mirar la cuestión de las representaciones políticas y a ver si están tan en decadencia. Ellos somos nosotros los que estamos en caída en picada libre, ¿sí? Se puede hacer negocio con los comunistas, ¿viste? Se puede hacer negocio con los comunistas. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình, anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn, cơn mơ trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Em ơi anh muốn nuôi tôi đến anh không phải thất tình. Muốn quên một bóng hình em để lại trong tim. Anh không thể đếm đã có bấy nhiêu.
gusta, Larry? Interesante la música, interesante. Esta es una música que es entra dentro, tiene el estilo habitual, ¿no? Oriental. Yo creo que estilo, sí, que es muy sí, marcado eso, ¿no? Es decir, es una melodía que incorpora el tic nacional, digamos, ¿no? Una cosa así, ahí por está, llamarlo de alguna manera. Tal cual. Está muy linda. Se llama Cat Doi Noi Sau. El tema. ¿Y sabes qué quiere decir? No, pero te puedo decir que lo canta Tang Dui Tan. Ajá. Es como el jugo, Tang. Tan, el nombre de pila, sí. Dui Tan no es Pindapoy, es otra cosa. Digo, nos reímos con todo el cariño del mundo porque vamos escuchando dialectos, idiomas diferentes que son muy lejanos a lo que todos los días o cotidianamente escuchamos, y bueno, ya nos resulta de alguna manera muy familiar todo esto, y la posibilidad de sonreír frente a estas realidades diferentes, a mí me parece que está bueno, no es que estamos haciendo otra cosa que divertirnos un poquito y dando a conocer lugares que son para muchos de nosotros insólitos, ¿no? Larry, ¿te parece que paseemos un poquitito por el mundo y volvemos otra vez a Vietnam a hablar de números, de turismo? Yo te llevo, dale. Vamos. Ayer terminaron las jornadas electorales del Parlamento Europeo y los primeros resultados confirman el giro hacia la derecha de casi toda Europa, con la victoria del Partido Popular Europeo, al que pertenece la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Según datos provisionales, el grupo obtendría 189 escaños, seguido por la Alianza Progresista de Socialistas y Democráticos con 135, el grupo Renew con 83 escaños y los conservadores y reformistas europeos con 72 escaños. En ese mismo marco electoral, en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional al conocerse la derrota de su partido en las elecciones europeas. El resultado obtenido por el partido oficialista, dijo, no es un buen resultado para los partidos que defienden Europa, dijo Macron en un discurso señalando que los movimientos de extrema derecha están progresando en todo el continente. Algo parecido pasó en Bélgica, donde el primer ministro Alexander De Croo anunció su intención de dimitir como líder del Ejecutivo tras la debacle de su partido, el liberal Open VID, en las elecciones federales, regionales y europeas. Para nosotros es una noche particularmente difícil, hemos perdido, desde mañana, lo decía por hoy, dimito como primer ministro, pero los liberales son fuertes y regresarán, anunció emocionado en una declaración a la prensa. Nos vamos más lejos. En Israel, Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra, anunció ayer que deja su cargo y acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de impedir lograr una verdadera victoria en la guerra contra el movimiento palestino Hamas en Gaza. Según explicó Gantz, la verdadera victoria supone el regreso de los rehenes secuestrados por Hamas, el derrocamiento de ese grupo en el enclave y la creación de una alianza regional contra Irán. El Ministerio de Salud de Gaza aseguró que 274 personas, incluidos niños y mujeres, murieron el sábado durante la incursión israelí en un campo de refugiados para rescatar a 4 rehenes. Las fuerzas israelíes se enfrentaron a Hamas con intensos tiroteos y ataques aéreos dentro y fuera del campo de refugiados de Nuseirat hasta que lograron liberar a los cautivos. Y nos volvemos más cerca. En Brasil, el gobierno de Lula da Silva logró que 8 millones de personas abandonen la pobreza durante su primer año de gobierno. En diciembre de 2023 había cerca de 20 millones de personas bajo la línea de pobreza, unos 8 millones menos que en diciembre de 2022, según lo informó el Instituto Hambre Cero. Bien, y volvemos a Vietnam, y yo no sé, ¿qué te parece? Te voy a decir algo, a mí me encantaría conocer este lugar por las cosas que vi en fotos y por la descripción
que hacen quienes lo conocen, ¿no? Y además es atractivo solamente pensar el nombre, ¿no? Que es el atardecer en el río Perfume. Qué nombre, ¿no? El río Perfume. Interesante. Dicen que es un recorrido, según dicen, inolvidable a través de unos bosques y puentes colgantes que llevan justamente hasta el río Perfume y que tiene unas aguas muy tranquilas y que uno va atravesando algunos de esos puentes sobre ese río también, ¿no? Y que, bueno, que los lugareños lo tienen como un lugar donde van no solo por salidas románticas, sino que hacen promesas también, y lo tienen como un lugar que tiene sus virtudes más allá de lo fotográfico, ¿no? Sí, entre lo que uno tiene incorporado de lectura, ¿no?, con respecto a Vietnam y lo que contaba Gastón Fiorda, tengo la sensación de encontrarme, si voy, con un pueblo muy cálido, muy ameno, muy unido y muy, ¿cómo se dice cuando es muy cálido para hospedar a la gente, de una gran recepción? Hospitalario. Eso, la palabra no me salía, muy hospitalario. Y me parece que de eso estamos hablando, ¿no? Un pueblo que ha sufrido mucho a lo largo de la historia, ¿no? Muchas invasiones. Los chinos han sido durante milenios, después Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Un país muy sufrido. Y como describía Gastón Fiorda, que además de el atractivo que tiene por tanto mar, tanto lugar turístico, y el atractivo que para muchos significa que aunque el pasaje, sobre todo para nosotros que estamos tan lejos, es caro, pero que hospedarse y comer y todo no es caro, es algo más accesible, más allá de las inversiones que se hacen en un país a nivel turístico, como infraestructura, y si no se hace con la hospitalidad del pueblo, como pasa, por ejemplo, en Brasil, como pasa en Cuba, como pasa en muchos países, en Colombia mismo, es muy difícil el crecimiento turístico, ¿no? Habrá mucha inversión, pero si hay mucha osquedad en la recepción de los turistas, y se van ahuyentando, ¿no? A eso le sumás la cantidad de playas y lugares muy, muy lindos que se pueden Por esas describir, ¿no? mismas razones que vos estás argumentando, su calidad, digamos, geográfica para hacer turismo, es el mismo elemento que lo pone en una situación geopolítica de gran valor, está frente al Mar de la China, es una salida rápida comercial, marítima comercial, lo cual hace de Vietnam un punto estratégico para mucha gente. Por eso también creo yo que la política de seducción con respecto a las grandes potencias tiene cierto equilibrio, ¿no? Es decir, juegan con los chinos, juegan con los norteamericanos, juegan con todos sus vecinos, no dejan de fortalecerse económicamente, ya lo decía Gastón, a razón de casi el 6% anual en los últimos años como crecimiento. Hablan de una convicción muy grande del lugar que ocupan, del lugar donde están y de lo que representan. Larry, te quería preguntar, más allá de todo esto que veníamos conversando y algunas cosas que estabas describiendo ahora, siempre traes algunos números, algunos datos duros, muy precisos sobre lo que ocurre con la economía y algunas comparativas que haces con nuestro país. Bueno, el país es tan grande, Vietnam es tan grande como Chubut, casi la misma cantidad de kilómetros cuadrados. Lo que sí tiene una cantidad, lo decía Gastón, casi 100 millones de habitantes, lo que hace exactamente el doble de lo que somos nosotros, con una densidad poblacional muy alta. A ver, el PBI es casi el PBI nuestro. Nosotros estamos en caída con el PBI, así que es muy difícil establecer en este momento, y con el parate que tenemos, cuánto va a arrojar interanual nuestro PBI. Yo creo que estamos en caída, pero más o menos ellos manejan la misma cantidad, 400.000 millones de dólares. El ingreso per cápita nuestro es mucho mayor que el de ellos, el per cápita, ¿sí? Pero esto no significa que cada uno de nosotros recibamos $13.000 al año, pero bueno, eso es lo que tenemos nosotros. Ellos tienen apenas 4.170, lo que significa también una repartija más equitativa dentro de los niveles de pobreza. Y bueno, es muy probable, sí, que cada uno de las casas
vietnamitas tengan menos lujo que las nuestras. Puede ser. Que las nuestras, esas pocas que reciben gran cantidad de dinero. Bueno, para no aburrir, el PBI que le dedica a la educación es un poquito más bajo que el nuestro. Y el de salud también. Nosotros le dedicamos el 5,5, ellos le dedican el 4,3 a la educación, a la salud le dedican 5,5, nosotros dedicamos casi el 7, aunque viene en bajada también, ¿sí? ¿Cuánto deben de deuda externa? Ellos deben 125 mil millones de dólares, nosotros debemos 276 mil millones de dólares. Y eso implica que sea más o menos adeudan un 30% de su PBI. Nosotros adeudamos el 43% y vamos en subida eso, ¿eh? Hay que tener mucha atención a eso. Y el superávit comercial de ellos es muy pequeño, habla de 4 mil millones de dólares, el nuestro de 21 mil, en datos a 2023, los dos, tanto de ellos como el nuestro. Bueno, más o menos es esa el panorama económico. De las relaciones diplomáticas creo que fue muy claro, ¿no? Gastón, a dónde juegan, en qué lugar están, en dónde se ubican. Lo que no está claro es su relación con Europa. Es una relación un poquito más vidriosa con Europa. Creo que se abocaron a identificar los fundamentos. Lo que no dijo Gastón, que yo lo voy a agregar, es que Rusia, no solamente por historia de la Unión Soviética, tiene una buena relación con Vietnam, sino que es el proveedor de energía. ¿Sí? Rusia es proveedor de energía de varios lugares, ya lo venimos viendo en nuestros programas, de varios países que tienen una relación muy cercana a Rusia, sea por los motivos que sea, pero fundamentalmente por el intercambio y la provisión de energía, ¿no? Que es lo que te permite crecer económicamente. Qué interesante uno de los planteos que hizo acerca de, uno de los dos le preguntó acerca de su vínculo con Estados Unidos, ¿no? Y cómo marcó que los últimos 5 presidentes visitaron Vietnam y utilizaron Vietnam como puntos de encuentro importantes para otro tipo de reuniones. Esa pregunta se la hiciste vos muy oportunamente y él te contestó también muy oportunamente, pero quiero agregar algo. Porque él dijo, lo que no logró Estados Unidos por la fuerza, lo logró a través del comercio. Claro. Pero yo voy a invertir esa relación. Disculpa, porque quiero completar algo. Cuando uno habla de esto que él planteaba, todos los presidentes de Estados Unidos, menos Trump, creo que fue el único que no hizo 2 mandatos. Los demás todos hicieron 2 mandatos. Es decir que estamos hablando de los últimos 30 y pico, 40 años aproximadamente, si los últimos presidentes y los últimos 5 presidentes. Es decir, que recompusieron vínculos entre Estados Unidos y Vietnam, llámalo por temas comerciales, llámalo por lo que fuera, pero en términos históricos, muy poco tiempo después de haber concluido la guerra. Sí, pero 2 datos hay que tener en cuenta. Está muy bien la reflexión que vos hacés porque tiene que ver con el tiempo y lo que él decía de que lo que no logró Estados Unidos lo logró. Bueno, yo diría que es al revés. Se lo voy a invertir en términos muy concretos. La pobreza fue disminuyendo en Vietnam en virtud de elegir las relaciones de igual a igual y no de sometido. Y yo creo que de sometimiento no tiene nada Vietnam hoy con respecto a los Estados Unidos, y ni siquiera lo tiene con China, que es su vecino más poderoso y que podría pisarlo, es decir, fácilmente, sino que ha logrado un equilibrio de negociación con las potencias que le permite cierta independencia, pero no solamente la independencia por la independencia misma, sino por el bienestar de la sociedad. Y eso se demuestra con el nivel que ha crecido la sociedad, primero en los últimos años, pero segundo, con lo que contaba Gastón con respecto a la posibilidad de acceso de la gente al bienestar. Y eso es una victoria finalmente, ¿no? Porque en última instancia, ¿qué peleamos los países? No ser esclavos y tener una vida digna. Vietnam parece que la está teniendo. No sé si lo han logrado en el 100%, pero es esa la victoria de Vietnam. Negociar de igual a igual con los gigantes para tener el mismo bienestar, no que los gigantes, porque los gigantes, bueno, también puede ser, ¿no? Una distribución mayor de la riqueza. Quizás su fuerte vínculo con Rusia haga que no pueda
fortalecer mucho en estos últimos años con Europa, Larry. Eso es probablemente. Lo que pasa es que la vocación de Europa en este momento tiene un golpe muy... Bueno, con las elecciones que terminaron los últimos días, que se desarrollaron en varios días, la verdad que estamos teniendo Europa difícil de visualizar hacia adelante. Da un resultado de incertidumbre muy fuerte a Europa en este momento, por su sumisión a Estados Unidos, por los pocos resultados de su democracia, ¿sí? Y el enfrentamiento que tienen con Ucrania, que no lo pueden resolver, están atrapados bajo esa sumisión que tienen al proyecto norteamericano, estadounidense o anglosajón de la OTAN, porque la OTAN no representa a Europa, la OTAN representa los intereses del eje ese anglosajón, es muy claro, ¿sí? El único que por ahí, lo decíamos la semana pasada, el único que por ahí levanta un poquito la cabeza es Pedro Sánchez, pero también lo hace en función de sus intereses, digamos, particulares españoles, ¿no? Pero bueno, es meritorio también si levanta la cabeza en contra de ese proyecto en Ucrania, ¿no? Larry, ya está por empezar a sonar el último tema del programa, que es el que en el estribo vamos mandando a modo de despedida. Generalmente vamos con algún tema alguna canción folclórica tradicional, pero ¿sabes qué? Mientras va sonando seguramente despacito, te quiero contar uno de los platos más famosos, de los platos vietnamitas más famosos. Yo sé que esto te va a gustar a vos, por eso lo seleccioné entre unos cuantos otros que tengo, ¿no? Se llama Cha Ca Tang Long. Cha Ca Tang Long, recordalo, si no yo te lo escribo cuando te vayas. Chacarita, eso ya está, chaca, eso es chaca. ¿El otro? Tang Long. Tang es el jugo, está bien, chaca, jugo, dale. Es uno de los platos vietnamitas más famosos, ¿no? Que se hace con filetes de pescado, esto te gusta, que se marinan, escuchá esta mezcla, jengibre, salsa de pescado, cúrcuma y ajo, y se doran, te gusta todo, te anotás, ya está. Sobre todo el ajo, dale. Esto. Y se doran al fuego rápido, además se sirven sobre una cama de cibulet, cebolla y eneldo, salteados, y se acompañan con maníes molidos, fideos de arroz y salsas variadas. Se trata de un plato de los más tradicionales de la cocina vietnamita que fusiona elementos que inclusive algunos de ellos obviamente podrían parecer opuestos, ¿no? Parece más rústico que el Mediterráneo, ¿no? Que la dieta mediterránea, pero parece muy sana. Hay que ver si son gordos los vietnamitas. Con eso ya podría... No. En general no. Larry, nos tenemos que ir yendo, ya es la hora de que si no nos vamos, nos echan. Así que mejor vámonos en buenos términos. Y saludamos a toda la gente que estuvo escuchando Mundo en Clave a través de Radio Caput. Saludamos también a todos los amigos que nos van a escuchar y también a los que no nos van a escuchar, que están en Marcos Paz y que nos escuchan a través de la 90.7 los martes a las 16 horas. Saludamos también a todos los amigos que en Oberá, Misiones, nos escuchan a través de RPD Radio, la 97.5, y a todos los amigos que también semanalmente nos escuchan en Radio Pista Urbana. Martín Loza, muchas gracias. Larry, nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene a la misma hora. Hugo Bullman también los saluda. Chau. Hasta la semana que viene, como siempre, Mundo en Clave. Otra edición de Mundo en Clave. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe.
Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso. Con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi